Buenos días, señores del Grupo Empresarial de MIE. Hoy les va a hablar Jorge Luis Jaimes, su líder HSQ. Vamos a hablar sobre seguridad vial con el propósito de mitigar accidentes. Entonces, desglosamos los temas hablando sobre respetar las normas de tránsito, sobre evitar las distracciones, sobre mantener el vehículo en buen estado, sobre conducir con responsabilidad, sobre el uso de los elementos de protección que debemos usar, debemos anticiparnos ante algunas situaciones de riesgo que se nos puedan presentar. Vamos a elegir un automóvil, un camión o una moto segura. Vamos a hacer los cruces de manera segura. Básicamente sobre eso es lo que les voy a hablar, ¿cierto? Entonces, vamos a iniciar eh, viendo que la seguridad vial está en todo nuestro entorno, está en las zonas del campo en las cuales nosotros vamos a visitar las tiendas, en las zonas tanto urbanas como rurales. eh, Van a haber señalizaciones en algunas partes, en otras, en su mayoría no van a haber. Tampoco vamos a tener de pronto algunas carreteras que destapadas en las cuales nos movilicemos. Entonces, todos estos componentes hacen parte de la seguridad vial y podemos decir que como objetivos de seguridad vial, nosotros como conductores somos los que la conformamos como tal, ¿sí? Y a su vez, eh, todas las personas eh, que conforman un país son actores viales, ¿sí? Entonces, por lo tanto, todos tenemos que tener conocimiento en el tema de seguridad vial. Básicamente, vamos a ver que respetar las normas de tránsito implica los límites de velocidad, las señales y las indicaciones que existan, ¿cierto? Evitar las distracciones involucra principalmente hoy día el uso del teléfono, ¿sí? O simplemente que despegamos la vista de nuestro enfoque vial, ¿sí? Entonces, al mirar hacia otro lado, entonces colisionamos, nos caemos, nos comemos el hueco, ¿sí? Básicamente, una de las cosas también por los cuales ocurren mucho los accidentes es el vehículo, ¿sí? El estado del vehículo. Por eso siempre lo tenemos que tener los neumáticos en buen estado, la presión adecuada, la parte mecánica que funcione, la cadena bien tensionada, los buenos frenos principalmente. Nunca se nos debe olvidar y no podemos andar con malos frenos, tanto para motos, vehículos, ciclas, lo que en el vehículo que nosotros andemos, porque los frenos son los que nos permiten en caso de emergencia accionarlos y poder detener la marcha del vehículo. Una de las cosas también es conducir con responsabilidad, ¿cierto? Si no irnos cansados, no consumir bebidas alcohólicas, mantener la distancia, sí, adecuada. Utilizar los elementos de protección como el cinturón, y ahorita lo voy a ampliar más, ¿cierto? ¿Cuáles son los elementos de protección adecuados? Anticipar situaciones de riesgo, ¿sí? De pronto, si nosotros vemos algunas medidas, las tomamos antes de que salgamos de la casa, antes de coger una vía, si tenemos conocimiento de que existen estos riesgos. También vamos el tema de elegir el automóvil seguro. eh, a veces es muy importante porque a veces la gente compra vehículos que, que en caso de que los colisionen no va a recibir el amortiguamiento apropiado. Entonces son algunas cosas que debemos que tener en cuenta, como cruzar la calle o hacer los cruces con la plena seguridad de que nosotros al hacer ese cruce no vamos a colisionar, ¿sí? Para eso tenemos que tener una buena visibilidad, buenos espejos y buenos reflejos en cierta manera. Podemos decir que respetar las normas de tránsito, por ejemplo, como un semáforo en una intersección, eso es vital para nuestra vida, porque en caso de que no, no nos pasemos ese semáforo, podemos generar un accidente y directamente vamos a ser responsables
si pasa algo, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos infringiendo la norma. Entre ellas, eh, también tenemos que tener en cuenta eh, que si vamos como peatón, al cruzar la calle, lo debemos de hacer responsablemente. ¿Para qué? Para que el camión de distribución no nos estrelle, por ejemplo, viéndolo del caso contrario. Entre esas, todas estas cosas que les estoy mencionando hacen sobre el respeto a algunas normas que no se pueden saltar, algunas normas de tránsito que son vitales, ¿sí? Eh, entonces, eh, esto nos va a permitir contribuir a reducir los accidentes y lógicamente también nos va a proteger la vida de nuestra, que es la que debemos de cuidar, y también la de los otros actores viales, en cierta manera, ¿sí? Podemos decir también que el celular es algo que ha ocasionado muchos accidentes. ¿Por qué? Porque suena el celular, vamos al volante, no reducimos la velocidad, ¿sí? Nos distraemos. Desafortunadamente va pasando una carreta, una bicicleta, otro vehículo y lo colisionamos. Entonces, desafortunadamente, eh, 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 esto es un elemento distractor. En el caso de algunas mujeres les gusta maquillarse al conducir cuando van en el vehículo. Sí, entonces también eso puede ocasionar. Entonces nosotros cuando conducimos, ¿qué tenemos que ir? Concentrados, concentrados y siempre que eh, iniciemos la marcha, estar pero con los ojos expuestos en la vía, ¿sí? Básicamente para evitar estas situaciones de accidentes, ¿cierto? Entre lo conducir con responsabilidad vial, esto nos involucra a nosotros como conductores a tener el control del vehículo, no que el vehículo nos controle a nosotros. Tenemos que tener el control del vehículo, el control de la vía y el control del entorno, ¿sí? En nuestra operación de entrega, en nuestra operación de ventas, en el tema de ir a hacer las visitas en la respectiva moto. Entonces nosotros debemos de ser conscientes de que podemos controlar la velocidad, de que evitamos la distracción, de que vamos a estar en la juega respetando las normas, los peatones, los ciclistas, y lógicamente también tenemos que ser solidarios con los demás en los sucesos que puedan ocurrir eh, en, en la vía, ¿cierto? Eh, también tenemos que tener en cuenta que pueden ocurrir algunos aspectos de responsabilidad penal. En el caso de que se ingiera el licor, ya sabemos que podemos, eh, en caso de que ocurra un accidente, ir a la cárcel por esto, ¿cierto? Entre esas también debemos de ir con nuestros documentos al día, sí, nuestra licencia, nuestra revisión, nuestro SOAT, para evitar eh, evitar multas y también en caso de que ocurra un siniestro vial, eh, eh, el SOAT cubra y también nos protegemos nosotros porque en tema de responsabilidad eh, penal como tal. Como les he dicho en anteriores capacitaciones, verificar los niveles de aceite, los filtros, por el caso de las motos, el filtro de aceite hay que cambiar, no solo cambiar el aceite, hay que cambiar el filtro para que la moto no empiece a recalentarse. En el caso de los camiones, tenemos los filtros de aceite, tenemos los filtros de aire, sí, entonces hay que verificar también el líquido refrigerante para el caso de los camiones y de los vehículos. Hay que también los neumáticos es muy importante para todo tipo de vehículo que estén con buena presión. Sabemos que las motos pequeñas 30 libras, las motos de estas cross de todoterreno, la llanta de atrás si se va a montar parrillero debe tener 40 libras, ¿sí? Eh, para los camiones, tener sus 90 libras que correspondan o de acuerdo a la carga que le vamos a realizar, pero como conductores eso lo tenemos que tener claro. Eh,
Las baterías debemos de toda su contextura, que todo funcione, o sea, que el vehículo vaya en óptimas condiciones. ¿Qué pasaría si de pronto en el momento de no hacerle mantenimiento al vehículo se revienta alguna guaya de esas, si no es hidráulico? Pues vamos a colisionar. Entonces, para los que son hidráulicos, si tiene fugas, eso hay que mandarlo a corregir porque en el momento de accionar el freno, pues no voy a detener el vehículo correspondientemente. Tenemos que tener eh, que eh, seguir también las indicaciones que nos recomiende de mantenimiento, eh, la parte mecánica, ¿sí? Los que hacen mantenimiento mecánico. Usar los elementos de seguridad vial involucra principalmente en el tema de la moto, pues el casco, ¿sí? De pronto utilizar una chaqueta para que en caso de frío eh, o, o cuando llueve, si algunos motociclistas van más allá, pues coderas, canilleras, ¿sí? Para el tema de ya de los vehículos, es importante tener en cuenta que hay unos elementos de seguridad que se deben portar, que como nosotros lo sabemos, en caso de que nos varemos, el gato, la cruceta. ¿Qué tal uno andar en carretera y se pincha y estar parando por ahí carros para que le presten un gato? ¿Sí? Entonces, utilizar los triángulos, esos triángulos que a veces los colocan en la carretera y pasa una mula y se los lleva al aire, pero hay conductores que son inteligentes, bajan el extintor y se lo amarran al extintor. Entonces, el botiquín también, los dos tacos, en caso de que necesitemos, ellos se usan en caso de que necesitemos gatear el vehículo, entonces aseguramos las llantas para que el vehículo no se nos corre, se nos pele el gato y nos podamos asentar. En cierta manera las herramientas involucran el destornillador de pala, destornillador de estrella, las llaves, la llave alemana que le llaman, ¿sí? Esto nos va a permitir nosotros en caso que tenemos que cambiar algo, pues lo podemos soltar, ¿cierto? Y lógicamente la llanta de repuesto y la linterna en caso de que nos coja la noche, pues tener con qué alumbrar, ¿sí? Estos elementos no solamente es porque los pide el tránsito, sino es algo que nos va a permitir nosotros poder actuar en la vía en caso de que nos pase algo, ¿sí? Cada elemento tiene su función, en cierta manera, ¿cierto? Entonces, podemos decir que eh, si nos podemos anticipar situaciones de riesgo, por ejemplo, mantener la distancia de un vehículo en caso de pronto vamos en una loma y se devolvió el camión, nosotros tengamos una distancia pues para que no nos colisione, ¿sí? Respetar los límites de velocidad, ¿sí? Lógicamente hay ciertas zonas que uno puede andar, que es plano, que no hay, está despejado, pero hay otras zonas que curvas y demás que no puede, o hay mucho tráfico que no podemos eh, andar a demasiada velocidad. Entonces, eso ya lo controlamos nosotros como conductores del tráfico, el clima y las condiciones para evitar accidentes. ¿Sí? Eh, Básicamente, podemos decir también que eh, el elegir el vehículo más seguro es el que nos dé confort. Si podemos comprarnos un carro que sea automático, que nos permita nomás acelerar y frenar, pues magnífico, ¿sí? Eh, si podemos comprar o tener un vehículo que en caso de colisionar nos pueda proteger, tenga airbag, pues mejor, ¿sí? En el caso de que podemos comprar una moto segura con anticaídas que nos protejan las piernas, pues mejor, ¿sí? Entre mejores condiciones podamos o sea, adquirir el vehículo, pues vamos a estar más seguros en la vía. A eso me refiero. Entonces podemos también eh, eh, cruzar las vías con seguridad es fundamental para evitar accidentes. ¿Sí? Que el peatón también cruce correctamente. ¿Sí? Son normas básicas de seguridad que nos permite vivir en sociedad armónicamente, por decirlo así. En esto consiste la seguridad vial. Entonces,
Eso no falta por ahí el que pase una avenida principal corriendo, ¿cierto? Eso no falta por ahí, ¿sí? Entonces nosotros también, como conductores de camión, de carro pequeño o de moto, tenemos que estar en la jugada, pues para no estrellarlo, aunque ellos sean los culpables, pero nosotros también tenemos que velar por la seguridad de eh, los menores, por decirlo así. Eh, entonces, eh, para no vernos comprometidos y lamentarnos, ah, no, imaginen que le pase el carro por encima o le pase el camión por encima al man que pasó la vía así. Entonces, eh, y después no tener que lamentarnos ante situaciones que tengan que ver con temas de seguridad vial. Esto involucra pues para todos los aspectos, ¿sí? Peatones, motociclistas, porque, carros, o, ¿sí? En pocas palabras, del más pequeño al más grande, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que el grande siempre debe de proteger al pequeño, ¿sí? No es porque andemos en una mula, entonces nos vamos a llevar al del camión, al de la volqueta, al del automóvil, al de la moto, al del ciclista, no. Eso debe ser algo como coherente, ¿sí? ¿Sí? Hay que tener en cuenta que, que pues la moto es más versátil y desafortunadamente pues eh, como tiene motor pues anda más que la bicicleta y generalmente ellos se asientan mucho, ¿sí? Mucho pasa eso porque pues son los, en cierta manera, están más expuestos a accidentarse. Entonces, eh, la invitación es que se protejan, que manejan seguro, que tengan mucho cuidado en las vías pues, para que no elevemos los índices de accidentalaje. De esto les quería hablar. Muchas gracias, bendiciones y nos vemos en otra próxima capacitación.